Imagina esto, Berlín, 1923. Eres un obrero de fábrica y son las 11 de la mañana. 5 camiones entran al patio. El cajero principal se sube y empieza a lanzar fajos de billetes a la multitud. Tomas el tuyo y corres, no caminas, corres, porque tu esposa ya está en la puerta de la fábrica con una carretilla. Ella toma el dinero y corre a la panadería antes del mediodía, porque después del mediodía, el tendero comenta, cada precio. El café que podías comprar por 5.000 marcos esta mañana cuesta 14.000 marcos al mediodía. El periódico que costaba 50.000 marcos en el desayuno cuesta 100.000 por la tarde. Un periodista berlinés llamado Frederick Kroner lo documentó en tiempo real. El billete, aún húmedo de la imprenta, pagado como salario semanal, se encoge de valor de camino a la tienda de comestibles. Tenías que moverte más rápido que la imprenta. Esa era la supervivencia en la Alemania de Weimar. Ahora, aquí está la pregunta. Varios de ustedes preguntaron después del último video. Estás acumulando monedas, guardando oro y plata físicos, y quieres saber cuándo muere realmente el dinero de papel. ¿Cómo lo gastas? ¿Qué le entregas a alguien? ¿Cómo se ve esa transacción en la práctica? Un registro forense de Alemania, de 1921 a 1923, da una respuesta específica. Y no es la respuesta que la mayoría de la gente en esta comunidad espera. Esto es lo que sorprende a la gente. La mayoría de los alemanes comunes no tenían oro cuando llegó la hiperinflación. No porque no se prepararan, sino porque el gobierno ya lo había tomado 9 años antes de la crisis. Con una campaña tan efectiva, despojó a toda una clase media de su única protección real antes de que supieran que la necesitarían. El oro se había ido antes de que comenzara la crisis, no incautado a punta de pistola, sino donado. Y eso cambia todo sobre cómo debemos pensar en lo que viene después. Permítanme mostrarles el registro forense, porque esta historia se ha contado 100 veces y casi siempre mal. Lo primero que muestra el registro forense es lo que realmente le pasó al oro. El 4 de agosto de 1914, el primer día de la Primera Guerra Mundial, el Reichsbank suspende la convertibilidad del oro. Desde ese día, el gobierno alemán lanza una campaña con un eslogan: oro por Eisen, oro por hierro. Se anima a los ciudadanos a donar joyas de oro, relojes, anillos de boda a cambio. Reciben reemplazos de hierro estampados con las palabras: di oro para la defensa de la patria. Millones de alemanes comunes cumplieron. Para 1923, cuando el pan costaba 200.000 millones de marcos la hogaza y el marco perdió el 30% de su valor mientras hacías fila, el oro ya se había ido. No confiscado a punta de pistola durante la crisis, sino donado 9 años antes, voluntariamente a cambio de hierro. Las personas que aún tenían oro en 1923 no eran alemanes comunes. Eran los ricos que habían evadido discretamente la campaña, industriales con conexiones internacionales, aquellos con suficiente previsión para acumular mientras todos a su alrededor se rendían. La lección de la que nadie habla: el gobierno no necesitó confiscar oro durante la crisis, ya había resuelto ese problema. Antes de que nadie entendiera que habría una crisis, el oro ya se había ido antes de que la crisis comenzara. No fue incautado a punta de pistola, ni donado. Si estás viendo esto y tienes oro en tus manos ahora mismo, comprende lo que eso realmente significa. Ya estás en una posición diferente a la de la mayoría de los alemanes en 1923. La pregunta es, ¿qué haces con él cuando llegue el momento? Segundo, el registro forense muestra lo que la gente realmente usaba como dinero. No eran monedas de oro entregadas en el mostrador de una tienda. El registro documentado es específico al respecto. Lo más parecido a una moneda de supervivencia universal durante la hiperinflación de Weimar fue el dólar estadounidense. Un despacho diplomático británico de 1922, presentado por Lord Davenant, el embajador británico en Berlín, informó que apenas conocía a un alemán de cualquier sexo que no estuviera especulando con divisas extranjeras. Millones acaparaban billetes extranjeros, no oro, dólares, libras o francos suizos. Stefan Zweig, el escritor austriaco que lo vivió, lo expresó directamente. Quien tenía divisas para cambiar lo hacía de hora en hora. Ernest Hemingway envió despachos desde Kiel, Alemania, para el Toronto Star en septiembre de 1922. Cruzó el Rin desde Francia con 10 francos y 90 centavos en dinero canadiense. Él y su esposa gastaron mucho durante el día. Al final, les quedaban 120 marcos.
La panadería que visitó estaba constantemente abarrotada de franceses que cruzaban desde Francia para explotar el tipo de cambio. Ese fue un lado. Ahora, el otro. Hemingway también documentó lo que les sucedió a los alemanes sin divisas. Compró 5 manzanas y pagó con un billete de 50 marcos. La mujer le devolvió 38 marcos de cambio. 12 marcos por 5 manzanas, menos de 2 centavos en dinero real. Un caballero alemán de cabello blanco que estaba cerca se quitó el sombrero y preguntó cuánto costaban las manzanas. Hemingway se lo dijo. El hombre negó con la cabeza, no puedo pagarlo. Es demasiado. Ese hombre no era pobre, según los estándares alemanes. Tenía ahorros, había confiado en sus instituciones toda su vida. Y 12 marcos, 2 centavos, estaba más allá de lo que podía permitirse. Eso es lo que una hiperinflación le hace a los ahorros. No un colapso repentino, sino un lento y diario desgaste hasta que 12 marcos es la diferencia entre comer y no comer. Existían monedas de oro alemanas de antes de la guerra. La pieza de oro de 20 marcos, 7,16 gramos de oro puro. Estas monedas mantuvieron su valor absolutamente. Un marco de oro en 1914 compraba la misma cesta de bienes que un marco de oro en 1924, después de la estabilización. Eran el activo correcto. Pero esto es lo que el registro forense realmente muestra sobre cómo se usaron. Fueron acaparados, no gastados. La ley de Gresham en su forma más pura, el dinero malo expulsa al bueno, cuando los marcos de papel circulaban junto al oro. Nadie gastaba oro, gastaban el papel y guardaban la moneda. En las etapas finales de la crisis, las tiendas comenzaron a rechazar por completo los marcos de papel y a exigir oro o moneda extranjera. Pero para entonces, la mayoría de los alemanes comunes no tenían ninguna de las dos cosas. Esta es la brecha entre lo que discute la comunidad del oro y lo que muestra el registro documentado. Guardar oro es el instinto correcto, pero entender cómo funciona realmente el oro en una hiperinflación activa es una cuestión completamente diferente. La tercera cosa que muestra el registro forense es cómo eran realmente las transacciones. Anna Eisminger era una viuda vienesa, llevaba un diario de su supervivencia. El día de Año Nuevo de 1919, usó la cadena de oro del reloj de su difunto esposo para intercambiarla por 4 sacos de patatas. No para comprar, sino para trueque. Cadena de oro por patatas, intercambio directo, sin cambio, sin precio publicado. 2 personas que acordaron el valor. También escribió, este pánico desafía todos los decretos legales. Incluso el más respetable de los ciudadanos austriacos ahora infringe la ley, a menos que esté dispuesto a morir de hambre por obedecerla. Stephen Zweig documentó lo que sucedió cuando el oro y los dólares no estaban disponibles. La gente usaba anillos de boda, cubertería familiar, pinturas, porcelana fina, libros. Describió cómo las casas de campo se llenaban de pianos, libros encuadernados en cuero y cristal acumulados de familias de la ciudad que los traían al campo y los cambiaban por patatas y leche. Los agricultores estaban felices de aceptarlos. El marco lo rechazaron. Un anillo de boda por un saco de patatas, esa es la transacción real a nivel de calle en una hiperinflación. A finales de 1923, más de 4.000 entidades separadas estaban imprimiendo su propio dinero de emergencia, Notgeld, dinero de necesidad en papel, cerámica, cuero, seda, madera y polvo de carbón comprimido. La acería Krupp en Essen imprimía marcos Krupp para sus trabajadores. Se convirtió en la única moneda estable de la ciudad. Y aquí está el detalle que la mayoría de la gente nunca escucha, el más significativo. El Notgeld no estaba denominado en marcos en absoluto, sino en unidades estables del mundo real, centeno, trigo, carbón, kilovatios hora de electricidad, metros cúbicos de agua. Un bono denominado en centeno emitido en Oldenburg en 1922 pagó 125 kilogramos de centeno y era canjeable 4 años después por 150 kilogramos. Una rentabilidad del 4,5% en centeno, no en marcos, sino en centeno. Cuando la unidad de cuenta oficial colapsa, la economía no se detiene. Reprecia todo en cualquier unidad que mantenga un valor estable. En la Alemania de 1923, eso era el dólar, el bushel de centeno, el kilovatio hora y la moneda de oro, aproximadamente en ese orden de utilidad diaria. Si te das cuenta de que a la historia que te han contado sobre el oro en la Alemania de Weimar le faltan la mayoría de sus capítulos más importantes, pulsa el botón de suscribirse. Este canal se basa en el registro forense, no en la leyenda.
Y hay mucho más en este registro que cambia el cálculo de lo que deberías estar haciendo ahora mismo. Cuarta cosa. El registro forense muestra quiénes sobrevivieron y quiénes no. Las personas más destruidas por la hiperinflación de Weimar no fueron los pobres tenían poco que perder. Las personas más destruidas fueron la clase media educada, médicos, abogados, profesores, funcionarios públicos. El Bildungsbürgertum, como los llamaban los alemanes, habían comprado bonos de guerra por patriotismo. Tenían cuentas de ahorro, tenían pólizas de seguro de vida con pagos nominales garantizados. Lo habían hecho todo bien. Maximilian Bern era un anciano berlinés, según todas las reglas que les habían enseñado. Retiró los ahorros de toda su vida de 100.000 marcos de una vez, suficiente para una jubilación cómoda. En 1923 compró un billete de metro. Dio un último paseo por su ciudad, luego regresó a su apartamento. El historiador Frederick Taylor documentó lo que sucedió después. El padre de Alter Levy contrató una póliza de seguro de vida en 1903. Pagó mensualmente durante 20 años. Cuando venció en 1923, la cobró, compró una barra de pan. Una póliza de seguro de vida pagada mensualmente durante 20 años, una barra de pan. Estas no son metáforas, estos son casos documentados. Individuos nombrados, resultados verificados. Las personas que sobrevivieron fueron aquellas que poseían activos con utilidad real o intercambiabilidad internacional. El terrateniente que pidió prestados marcos de papel antes de la crisis y los usó para comprar una granja, pagó todo el préstamo en moneda sin valor, comprando la granja prácticamente gratis. Un agricultor que producía su propia comida dejó de aceptar marcos por completo y observó a las familias de la ciudad traerle cubiertos y pinturas a cambio de patatas. Y en lo más alto de la lista de supervivientes estaba Hugo Stinnes, el hombre que la revista Time en 1923 llamó el nuevo emperador de Alemania. Antes y durante la hiperinflación, Stinnes pidió prestadas enormes sumas en Reichsmarks y las usó para comprar activos tangibles. Minas de carbón, fábricas de acero, líneas navieras, periódicos, hoteles. Guardó sus ganancias en oro en bóvedas de bancos suizos. Pagó cada deuda en marcos de papel que valían una fracción de lo que había pedido prestado. Stefan Zweig lo describió como habiendo comprado minas de carbón, barcos, fábricas y fincas rurales prácticamente por nada. Pidió prestado en la moneda en colapso, compró activos reales, guardó las ganancias en oro en el extranjero y pagó las deudas en papel. Esa es la estrategia de preservación de riqueza más documentada de la peor hiperinflación en la historia occidental. No tiene nada que ver con entregar una moneda de oro a un panadero. ¿Qué dice el registro forense que realmente haces? La pregunta que varios de ustedes hicieron es, ¿cómo hago transacciones en oro y plata cuando el dinero de papel está muriendo? La respuesta honesta y documentada es que, en su mayoría, no lo haces. No, de la manera que la pregunta implica, lo que las personas que sobrevivieron realmente hicieron se divide en 4 métodos documentados. El primero fue el trueque privado, oro y plata transaccionados en intercambio directo, persona a persona. Una moneda por el alquiler de un mes, una cadena de reloj por patatas, joyas por acceso a tierras de cultivo. 2 personas acordaron el valor, sin cambio, sin recibo, sin etiqueta de precio. La cadena de reloj de Anna Eisenmenger por 4 sacos de patatas. Esa es la forma documentada de la transacción. El segundo fue la conversión a la moneda paralela del momento. En Weimar, ese era el dólar estadounidense. Ernest Hemingway es el caso documentado, cruzó el Rin con francos, los convirtió a una tasa no oficial, gastó libremente y salió ganando. Mientras sus vecinos alemanes no podían permitirse manzanas, en cada hiperinflación documentada, una moneda extranjera se convierte en la unidad de cuenta funcional antes de que la moneda oficial falle por completo. Los poseedores de oro que entendieron esto convirtieron su oro a esa moneda en puntos de cambio no oficiales y luego realizaron transacciones en dólares. El tercero fue la indexación de productos básicos. Dejaste de poner precio a cualquier cosa en la moneda que se derrumbaba, le pusiste precio en centeno, en carbón, en kilovatios hora. Los trabajadores agrícolas pagaban con vales de cosecha convertibles en alimentos, los bonos de Oldenburg denominados en bushels de centeno. Cuando la unidad de cuenta se descompone, el comercio se reorganiza en torno a cualquier unidad que mantenga un valor estable. Las personas que entendieron esto valoraron sus activos en unidades estables antes de que lo necesitaran. El cuarto fue la velocidad.
Sebastian Hafner, quien era un niño en Berlín en 1923, describió el ritual del día de pago de su padre en sus memorias: recibir el salario inmediatamente, comprar un abono de transporte mensual, cortes de pelo, luego convertir lo que quedara en productos secos antes del siguiente período de pago. No guardabas papel de un día para otro, tratabas cada pago como una ficha para ser convertida inmediatamente en algo real. Las personas que pensaban en los salarios como ahorros fueron destruidas. Las personas que pensaron en los salarios como fichas temporales para ser intercambiadas el mismo día que llegaron, sobrevivieron. Ninguno de estos 4 métodos requiere entregar una moneda de oro a un cajero en una caja registradora. Los 4 requieren haber pensado en el problema antes de que llegue la crisis. Aquí está la línea que escribió Stefan Zweig. Sobre las personas que no lo pensaron a tiempo, el pensamiento lento y la dependencia de la experiencia previa fueron castigados con hambre y muerte. La acción impulsiva y la rápida comprensión de una nueva situación fueron recompensadas. Comprensión rápida, no la moneda correcta, sino el modelo mental correcto construido antes del momento en que se necesita. Ahora, el fin de la crisis y lo que significa para los poseedores de oro hoy. El 15 de noviembre de 1923, el gobierno alemán introduce una nueva moneda llamada Rentenmark. La historia oficial es que estaba respaldada por hipotecas sobre tierras agrícolas y bonos industriales, un ancla estable después del caos del Papiermark. El registro forense, el respaldo era en gran parte ficticio. Hjalmar Schacht, el hombre al que se le atribuye la estabilización, admitió más tarde que le resultaba difícil creer que alguien se sintiera tranquilo, sabiendo que su moneda era teóricamente convertible en algún bosque remoto de Turingia. El Rentenmark ni siquiera era moneda de curso legal, solo un medio de pago legal. Y sin embargo, los precios se estabilizaron en cuestión de días. Schacht dirigió la estabilización desde un armario de escobas que todavía olía a trapos de suelo. Su secretaria describió su rutina diaria: se sentaba en su habitación oscura y fumaba, llamaba mucho por teléfono. Lo que realmente hizo fue hacer cumplir una regla absolutamente: la oferta de Rentenmark estaba limitada. El gobierno ya no recibiría crédito ilimitado de la imprenta. Ese único compromiso, aplicado de forma creíble, fue suficiente. La crisis, que tardó 2 años en gestarse, se derrumbó en 2 semanas. Rudolf Havens, el presidente del Reichsbank, que en agosto de 1923 se había jactado de que el banco emitía 20 billones de nuevos marcos diariamente y planeaba duplicarlo, murió de un ataque al corazón el 20 de noviembre de 1923. Murió el mismo día que Schacht estabilizó la moneda. El hombre que mató al marco murió el día en que fue enterrado. Y esto es lo que significa para los poseedores de oro que ven este video: el oro que aún estaba en manos privadas el 15 de noviembre de 1923, no donado a la campaña del hierro, no gastado en alimentos durante la crisis, no entregado a una tasa de mercado negro por desesperación, fue repentinamente denominado en Rentenmark a la paridad de oro anterior a la guerra. Un marco de oro en 1914 equivalía a un marco de oro en 1924. Las personas que mantuvieron oro físico durante todo el desastre salieron del otro lado con su poder adquisitivo intacto. Las personas que gastaron su oro durante la crisis obtuvieron alimentos. Esa fue la decisión correcta para la supervivencia. Pero las personas que resistieron la crisis y sobrevivieron con el trueque, con dólares, con velocidad, salieron ilesas. Ambos tenían razón. Esa es la respuesta honesta que da el registro forense. Ahora, la pregunta hacia la que se ha dirigido todo este video: la relación deuda-PIB de Estados Unidos se situó en 32% durante la década de 1970. Hoy se sitúa en 121%. El balance de la Reserva Federal pasó de 4,2 billones a 9 billones entre 2020 y 2022. La oferta monetaria M2 aumentó 25% solo en 2020, la mayor expansión en un solo año en la historia de Estados Unidos. Los bancos centrales a nivel mundial compraron más de 1.000 toneladas de oro. En 2022, más de 1.000 en 2023, más de 1.000 en 2024, 3 años consecutivos por encima de 1.000 toneladas. Esto es el doble del promedio de la década anterior. Estas no son las acciones de instituciones que confían en la estabilidad a largo plazo del dinero fiduciario. Estas son las acciones de instituciones que se cubren contra un escenario que no están discutiendo públicamente. El registro forense de Alemania, de 1914 a 1923, le da un marco para interpretar esas acciones.
El oro había desaparecido de las manos comunes antes de la crisis porque la gente común confiaba en instituciones que se preparaban discretamente para algo diferente. Las personas que salieron adelante fueron aquellas que ya habían actuado según lo que mostraba la evidencia. Esto fue antes de que el momento de la crisis hiciera que actuar fuera claramente imposible. La clase media alemana confió en sus instituciones. Entregaron su oro por hierro, mantuvieron sus ahorros en marcos. Mantuvieron sus pólizas de seguro de vida y sus bonos de guerra. Una póliza de seguro de vida pagada mensualmente durante 20 años compró una barra de pan. El registro forense de lo que les sucedió a las personas que confiaron en las instituciones y lo que les sucedió a las personas que confiaron en el oro es específico, documentado y tiene 100 años. La pregunta no es si ha oído hablar de Weimar, Alemania. La pregunta es si ha leído la autopsia real. Varios de ustedes preguntaron en los comentarios qué les sucedió a las personas que mantuvieron oro durante la estabilización. Así les fue mientras Alemania se reconstruía. En los años siguientes, el registro documentado de esa transición es específico. Y más que un poco sorprendente, suscríbase para no perdérselo.